Radio Expresión. Expresión a la máxima potencia. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Estás escuchando www.radioexpresionmexico.com. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Expresión México. Ya lo saben, tu mejor opción en la red desde hace más de 26 años, ya casi 27 años. Y bueno, si ustedes me lo permiten, es momento de recibir al abogado, al maestro Tulio Salanueva Brito, del Colegio Nacional de Abogados de México, Foro México justamente, y vamos a escucharlo. Trae hoy un tema interesante, actual y que por supuesto todos debemos de tener muy presentes: el conflicto por la intervención de los Estados Unidos en la sustracción del Mayo Zambada. Maestro Tulio, qué gusto escucharlo, saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Hombre, buenas tardes, el placer es todo mío de estar nuevamente en Radio Expresión México. Un saludo a tu importante auditorio y como siempre estoy a la orden. Hombre, pues ha sido un tema de verdad que viene a generar muchas reacciones después de esto de que el ex embajador Ken Salazar supuestamente mintiera en el caso Zambada y que la presidenta Claudia Sheinbaum asegurara que el FBI exhibió en una feria como un triunfo el avión que utilizó en el operativo para detener a Ismael El Mayo Zambada, y todo parece indicar que el ex embajador mintió. El gobierno de México, pues al decir que no participaron agentes estadounidenses en esa acción, en fin, lo relevante es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador Salazar y la información oficial que dio a conocer el FBI. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? En primer lugar, decirte que afortunadamente el gobierno de México está actuando conforme a los canales diplomáticos que posee, está actuando creo que de manera certera al hacer las críticas y por supuesto, como tú señalabas, pues le asisten las herramientas del derecho internacional. Creo que no es un tema para nada menor, se trata ni más ni menos que de la soberanía en materia de procuración de justicia que tiene el gobierno mexicano de juzgar y en todo caso detener a sus conciudadanos en territorio nacional, y ni más ni menos se ha vulnerado este principio de territorialidad con una actuación que yo te diría no es nueva. Los Estados Unidos de por sí históricamente actúan de esta forma, el espionaje, la extraterritorialidad y todos esos elementos que hoy se ponen en exhibición y en tela de juicio, pues han sido una constante en materia de política internacional de ni más ni menos que la nación más poderosa del mundo, y por lo tanto el hecho de que nuestro país, por conducto de la titular del Ejecutivo y por supuesto del canciller, levanten la voz, pues es un tema que nos debe de interesar a todos. Está en juego, como te decía, ni más ni menos que la soberanía nacional y el Estado de Derecho que debe prevalecer en este tipo de asuntos. Ok, aquí hay que verlo. Estamos escuchando, amable audiencia, a un abogado. Por supuesto que él nos habla con conocimiento de causa de lo que sucede aquí en nuestro país, de lo que significa para estos casos la soberanía y de que pues podamos entender efectivamente cuál es el real interés del presidente estadounidense en nuestro país. ¿Cómo lo podemos percibir, maestro Salanueva, todo este mira, tema? Yo lo ilustraría con una frase que es histórica. Diversos presidentes de los Estados Unidos ya en forma clásica parafrasean aquello de que los Estados Unidos no tienen amigos sino intereses, y esto pues evidentemente queda ilustrado con este grave episodio que acabamos de mencionar, la detención de uno de los capos más buscados en todo el orbe a nivel internacional, pues evidentemente tuvo la
complicidad, la intervención de los Estados Unidos. Prueba de ello es que, como bien señalabas, pues el avión en el que se llevó a cabo aquella detención ya es exhibido en un museo donado por el FBI y demuestra aquello que tú señalabas, la intervención de los Estados Unidos, la participación en la detención de un connacional, de un ciudadano mexicano en territorio nacional, y el posterior aseguramiento y puesta a disposición de las autoridades de los Estados Unidos. Si bien es cierto que se trata de un personaje importantísimo, yo te diría la cabeza de una organización criminal que ha llevado al gobierno de México, y no solo al gobierno, a la población, a una grave crisis en materia de seguridad y de salud, pues ello no implica que no se deban llevar a cabo las formalidades que requieren este tipo de procedimientos. Estamos, o al menos presumimos estar en un Estado de Derecho en el que deben de seguirse los canales institucionales para este tipo de actos, y lo que sucedió pues demuestra que cuando menos en este caso los Estados Unidos actúan sin tomar en cuenta esos canales diplomáticos, legales, los tratados internacionales, y ello, pues como tú señalas, requiere no solo la intervención y el alzamiento de la voz por parte de la autoridad, sino que medios tan importantes como tu noticiero pues le den seguimiento y que cree un precedente para que no se repitan este tipo de actuaciones en territorio nacional. Bien, cambiando un poquito, aunque sigue siendo el tema con Estados Unidos, ahora aquí en México, viendo otro personaje, es justamente Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. Y bueno, ahora que han dicho que se van a reservar por 5 años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos, precisamente sobre las acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico de Rubén Rocha Moya y ese sector. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Pues mira, para nadie es un secreto, para los ciudadanos de a pie es cuando menos una presunción bastante fundada que las autoridades de nuestro país han llegado a tener vínculos con personajes de la delincuencia organizada. Lo grave para mí es esa contradicción, es ese doble discurso que maneja el gobierno nacional. Por una parte, se reprueba la actuación de gobiernos que intervienen en nuestro país, pero también se deja de actuar en casos graves como este, en el que cuando menos existe la presunción de que se han llevado a cabo actos fuera de la legalidad. Creo que no podemos sostener como institución, como gobierno, como país soberano ese doble discurso en el que por una parte se reprueba que se efectúen actos fuera de la ley, pero por otro lado también se fomenta la impunidad, se protege a aquellos que son leales al régimen, y en este caso particular del otrora gobernador con licencia del estado de Sinaloa, pues simplemente la inacción nos lleva a cabo a suspicacias tales como un proteccionismo injustificado que no alienta mucho la esperanza de los mexicanos de que se combata el grave flagelo de la delincuencia organizada, del narcotráfico y por supuesto de la corrupción que hoy en día tenemos en nuestro país. Sí, yo creo que sí, aunque tengan el argumento de que hacer pública esa información va a poder afectar la confianza y la confidencialidad para el intercambio de información entre las autoridades de ambos países, bueno, pues yo creo que de todas maneras, ya lo está señalando el maestro Salanueva, es cuestión de que hay contradicciones por un lado y por el otro. Entonces, ¿qué es lo que debiera? A lo mejor no nos lo van a considerar o lo escuchan y van a decir, bueno, solamente es un comentario más, pero ¿qué posición debiera tomar realmente el gobierno de México en torno a este caso de Rubén Rocha Moya?
Bueno, mira, hay un principio que han adoptado la mayoría de los gobiernos democráticos, que además se ha convertido en referente para la actuación en este tipo de casos. El principio de publicidad es un principio internacional con base en el cual el gobierno se encuentra obligado a hacer públicos los detalles de casos tan mediáticos y emblemáticos en los que interviene un personaje políticamente expuesto. Tenemos ejemplos internacionales en los cuales personajes involucrados en actos de corrupción, en conductas cuestionables, pues cuando menos piden licencia y se ponen a disposición de las autoridades para que se analicen este tipo de actos. En el caso del gobierno de México y particularmente del otrora gobernador Rocha Moya, pues lejos de alentarse este principio de publicidad, como bien señala, se reservan los datos que dan lugar a este episodio y se protege prácticamente a ultranza las conductas que dieron origen a estas suspicacias y a esta investigación. Creo que, como te decía, hay un doble discurso, hay una contradicción evidente con los principios de publicidad y con las obligaciones de derecho internacional que tiene México, que lejos de contribuir a resolver el problema, a darle claridad, pues nos ponen en tela de juicio y, como te decía, también alientan la impunidad y la duda que tenemos los ciudadanos sobre la aplicación de la justicia a determinados personajes que son afines al régimen. Esto no debe ocurrir en un Estado democrático y mucho menos en un gobierno de izquierda que pretende a través de su discurso proteger a los ciudadanos y darles garantías de un Estado de Derecho. Te decía, es una franca contradicción entre el discurso y lo que se hace materialmente por parte del gobierno. Pues sí, es un tema de verdad delicado. Yo creo que va a seguir dando mucho de qué hablar y pues esperaremos nosotros a que haya congruencia en las declaraciones y en los hechos. Por otro lado, maestro, aquí tenemos información de que la Secretaría de Salud retrasa 4 meses la compra de medicamentos, una compra consolidada de medicamentos, material de curación tan necesarios en el sector salud, pero acumula este retraso de 4 meses, por supuesto, además de lo que ya sabemos que se ha venido retrasando. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Pues, caray, en primer lugar te diría que es un hecho lamentable, es una noticia por demás desalentadora. Quienes hemos hecho uso por alguna u otra circunstancia de las instituciones de salud en México, sabemos de las graves carencias que se tienen a nivel hospitalario, a nivel de consulta externa, y el hecho de que se retrase el surtido de medicamentos, pues además es violatorio de diversos principios fundamentales. El derecho humano a la salud, que se encuentra consagrado no solo en la Constitución, sino en tratados internacionales, pues nuevamente nos demuestra cuando menos una deficiencia en la actuación administrativa de nuestras autoridades, y nuevamente volvemos a los principios, a la vulneración de derechos que tenemos los mexicanos, precisamente este principio del derecho a la salud, el derecho al abasto de medicamentos, y no nos hace nuevamente más que cuestionar la aptitud, la congruencia que deben de tener nuestras instituciones, particularmente la Secretaría de Salud y los personajes involucrados en cuanto a la actuación que deben observar para garantizar, te decía, derechos fundamentales de todos los mexicanos. Así es, solamente con el argumento, según lo dicen representantes de la industria farmacéutica, solamente el argumento es que la Secretaría de Hacienda no ha autorizado la suficiencia presupuestal. O sea, de ese tamaño es la cadenita. No llega el presupuesto, no llega el recurso, lógicamente
no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipo y toda esta serie de complicaciones que vienen pues a afectar el servicio de salud en los mexicanos. Lamentable, habría que revisar la actuación de cada una de las autoridades, analizar si se trata efectivamente de una deficiencia en el tema presupuestario y por supuesto si fuera así pues la propia autoridad tiene herramientas para obligar en todo caso a que cada una de las autoridades en el ámbito de su competencia actúen conforme a sus atribuciones, cuestión que cuando menos no se ha hecho pública nuevamente. Aquella estrategia, el estrategma de lanzar la bolita a otros funcionarios, pues es una actitud lamentable que solo afecta a los mexicanos que tienen obligación y necesidad de acudir a las instancias de salud públicas. Así es, pues maestro Tulio, siempre es muy grato escucharlo, siempre nos agrada saber que podemos contar aquí con esta explicación para nuestra audiencia que nos deja claros los temas y nos da un mayor criterio para saber qué es lo que está sucediendo en la realidad en este país. Como siempre, muchísimas gracias, es un gusto saludarlo, escucharlo y tenerlo aquí con nosotros en Radio Expresión México. Un placer nuevamente y un saludo al importante auditorio. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias. Buenas tardes, buen provecho. Hemos escuchado, amable audiencia, la participación del maestro de Tulio Salanueva Brito, que aquí nos enriquece este espacio con sus conocimientos y con los detalles de cada tema que él nos viene aquí a dar a conocer. Vámonos, si me lo permiten ustedes, a una breve pausa y por supuesto regresamos. Esto es Hablando Claro. En línea, solo una radio que no pasa de moda. Radio Expresión. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo. Síguenos escuchando en www.radioexpresionmexico.com.